darles las buenas tardes y la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Serval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Serval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Nuestra invitada de hoy, ella es Edith Fischer-Weiss, es pianista chilena. Es intérprete y ha tocado con orquestas y directores en distintos lugares de nuestro planeta. También es docente y ha enseñado a generaciones de músicos, tanto en Chile como en el extranjero. Co-creadora del Festival Semanal Internacional de Piano que se realiza hace 32 años en Suiza. Edith, bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación. Edith, mil gracias por aceptar esta entrevista en vivo. Lo hago con todo gusto, es un placer verlos aquí. Genial, Edith, muchas gracias. Bueno, y para comenzar, preguntarle a usted cómo se ha sentido en este último tiempo a propósito de pandemias y otras cosas. Bueno, yo creo que ha sido difícil para todo el mundo. Sin duda. Y para los artistas peor porque hemos estado frenados completamente. Claro que hay siempre pequeñas soluciones, yo he aprendido un poco de repertorio nuevo para consolarme y que se aproveche eso después cuando todo esté normalizado. Pero claro, ha sido un tiempo efectivamente muy difícil y sí, también un poco con preocupación porque uno oye de casos muy tristes, ¿no? Y sí, trágicos alrededor. Ajá. Entonces es complicado. Bien. Y en esto de lo artístico, el arte, ¿cómo llega a su vida, Edith? Bueno, yo no sé cómo llegó porque siempre ha estado. Genial. Así que claro, mis padres eran músicos, mi abuelita también. Así que yo creo que me pareció desde que nací debe haber sido una parte de mi vida y de mi desarrollo. Ajá. Así que no tengo una fecha de inicio. Perfecto. Para nada. Ajá. Y la elección del instrumento del piano, ¿el piano cómo llega a su vida? A ver, había un piano por supuesto en mi casa. Ajá. Y yo creo que me sentaban en el taburete para que yo me quedara tranquila entreteniéndome. ¡Ay, chiquitita! Sí, y como oía mucha música y veía tocar, entonces claro, había también un sentido de imitación. Perfecto. Y empecé componiendo cosas con títulos muy largos y piecitas muy cortas. Chiquitita además, ¿no? Muy chica, sí. Uh-huh. Y a estudiar, en serio, mi mamá me dio recién, a los 6 años me empezó a enseñar. O sea, como cualquier niño. Ya. No antes. Ajá. Pero claro, aprendí muy rápido porque ya tenía mucho contacto con el instrumento, había escuchado muchas clases, porque las acompañaba cuando estaba en clase, yo me sentaba ahí y me moría de envidia, con ganas de tocar cosas que ahora me da mucha risa, pensar que me daba envidia de tocar eso, ¿no? De más, sí. La verdad es que tuve mucha suerte como niño. Sí. Del ambiente en que nací y en que me estuve toda la infancia. Perfecto. Porque yo estoy segura que eso influye mucho en la manera natural de hacer la profesión después. Ajá. Que de todas maneras es una profesión muy difícil de definir porque se parece tanto a un hobby, también en el sentido que es lo que más gusto nos da. Okay. Así que claro, hasta dónde es profesión y hasta dónde uno lo hace nada más que por gusto. Sí. ¿No? Y hay casos en que eso es muy claro. Yo conocí, por ejemplo, un cuarteto. ¿Ya? Que eran muy talentosos y tocaban muy lindo. Y cuando eran jóvenes fueron donde un gran profesor en París. ¿Ya? Para tocar y preguntarle a ver qué pensaba. Entonces el profesor los felicitó mucho, les dio consejo. Y después el primer violín le pregunta muy tímidamente: maestro, ¿y usted cree que nosotros nos vamos a poder ganar la vida tocando cuarteto? Y dijo:
Pero qué cosas preguntas. ¿Quieres pasarlo así de bien y que encima te paguen? Genial, genial. Y hay un poco de eso en nuestra profesión, por supuesto. Sí. Pero necesitamos también comer. Por supuesto, para poder claro. tener este placer, es como mantenerse bien. No, además que necesita muchísima disciplina. Tremendo. Y en cierto modo también sacrificios, porque también muy joven uno tiene que renunciar a muchas cosas para quedarse estudiando. O sea, yo tenía raramente un domingo completo libre. Tenía que estudiar primero en la mañana y después podía hacer lo que quisiera. Ok, esa es como la disciplina. Sí. O sea, es como de un... Igual que un deportista sería... Sí. Claro, es que el piano es muy celoso. Así que si uno no lo acaricia todos los días, él contesta muy mal. Contesta mal. Sí, y a los 6 años su mamá es su primera maestra. Sí, yo estudié con mi mamá hasta que me fui a Estados Unidos a los 17. Oh, ya. ¿Y ahí el colegio habitual? Lo hice en casa. Lo hizo en casa. O sea, fui al colegio como hasta la tercera preparatoria. Ya. Y cuando estaba en cuarta, un día me fueron a buscar y me dijeron, tienes clase de piano. Yo encontré eso raro porque no me parecía que era exacto. Pero llegué a mi casa y mi mamá me dijo, no vas a ir más al colegio. ¡Ay! ¿Cómo se lo vivió eso, Edith? Bueno, no sé muy bien, mire, pero no fue un shock en realidad. Yo creo que más me dio gusto que otra cosa. A pesar que había estado primero en el Liceo 1, que estaba muy bien instalado en esos entonces, tiempos muy lejanos. Muy lejanos, sí. Y éramos nada más que niñas en esos entonces también. Y ahí tenía unas amiguitas y era muy bonito. Y después me cambiaron al 3 porque estaba más cerca de donde vivíamos. Y la sala era horrible porque estaba en una especie de subterráneo con unas ventanas que daban a la calle. Chiquitita. Pero a los pies de la gente. Así que era sucio, era feo. Y ahí me sentí bastante mal. Sin duda. Así que yo creo que cuando me fueron a buscar encontré que era lo mejor que me podía pasar. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia de tener una mamá y una maestra simultáneamente? Difícil. Porque uno a veces se quiere quejar de la maestra con la mamá. ¿Ya? Y no puede. O contarle a la maestra los problemas que uno tiene con la mamá y tampoco puede. ¡Qué potente! Pero yo creo que fue más difícil para ella que para mí. Ya, seguro. Probablemente más severa con la hija, ¿no? Como más exigente, claro. Bueno, ¿no? ella era severa con todos los alumnos, así que no creo que a mí me trató peor que a otros. Creo que fue igual. Y realmente le estoy muy agradecida porque era una profesora excelente. Ok, bien. Súper bien. Y luego vino un tiempo de salir de Chile. Claro, bueno, conseguí una beca para ir a Estados Unidos y fui a estudiar con Claudia Rao, que yo ya conocía porque había tenido la suerte de poder tocar para él aquí, ya bastante chica, como a los 12 años creo la primera vez. Y alguien me había dado consejos, y así que cuando obtuve la beca, a pesar que tenía otras posibilidades de elección, ¿no? No dudé nada. O sea, yo sabía exactamente que quería estudiar con él. Sí. ¿Y cómo fue? Porque me admiraba de todas maneras su manera de tocar, pero sentía una afinidad también con lo que él buscaba. Perfecto. ¿Y cómo podríamos describir eso que él buscaba? Bueno, hay varias cosas. Por un lado, un tipo de sonoridad que en él es bastante único. Y por otro lado, todos los conceptos sobre la importancia de un intérprete y la posición que debe tener un intérprete en la música. O sea, de un respeto lo más grande posible hacia la partitura, o sea, el mensaje que nos deja el compositor, y que no es fácil de entender porque la escritura musical es bastante limitada.
Así que eso significa que hay que tratar de conocer todo el entorno de un compositor, entender a veces su carácter, su época, Perfecto. Con qué medio se expresaba, porque claro, eso fue cambiando en cada época. Ajá. Incluso los instrumentos iban cambiando, Sí, ¿no? pues. Y todo el contexto, y él tenía un respeto enorme por todo eso, y nunca hizo nada por darle el gusto al público, por ser más popular, Ya. o por buscar más éxito. Él siempre trató de hacer impecable, lo más honrado que podía y humilde como intérprete, o sea, al servicio de el creador. Claro. Qué lindo. Y eso es algo que me impactó siempre. Ajá. Y que lo he tratado de seguir también como línea. Genial. Y el tiempo, él la recibió, él la recibió a usted ya en la... Claro, por supuesto. Y fue extremadamente generoso y bueno, por supuesto también influía. Yo era alumna chilena. Claro. Había un contacto más estrecho, digamos. Ajá. Y él era de todas maneras como profesor sumamente generoso, en el sentido que le interesaba mucho ver qué presentaba el alumno. Ajá. No era el tipo de profesor que cree que él tiene la única verdad, sino que trata de ver qué personalidad tiene al frente y por supuesto guiando con preceptos muy claros y muy profundos, pero respetando la personalidad de los alumnos. Genial. Que éramos muy pocos por lo demás. Eran pocos, sí, potentes. Y él, por ejemplo, que hacía muchos conciertos y muchas giras, cuando estaba en Nueva York pasó que me diera clases 3 días seguidos. Entonces todo lo que yo había preparado con su asistente, que era también un excelente profesor, Rafael de Silva, todo lo que había preparado con él me lo escuchaba en esos días que estaba y que tenía tiempo. Perfecto, perfecto. Entonces eran como con intervalos, ¿no? Claro, a veces más seguido, a veces menos. Pero además impresionante, así como 3 días seguidos como tomando clase con él. Qué intensidad, ¿verdad? Una maravilla. Una maravilla. Sí, y eso fue desde los 17 años. 2 años estuve en Nueva York, sí. Bueno, y después, por supuesto, seguí toda la vida en contacto con él y le toqué muchas veces también en Europa y la relación cambió un poquito, por supuesto, porque yo a los 17 años estaba mirándolo como a un ídolo, con un respeto enorme y no era una relación más horizontal. No, por supuesto, y eso con el tiempo se fue transformando evidentemente en una relación muy, muy importante y muy linda para mí en todo caso, y pude escuchar alumnos míos en Europa. Ajá. Y fui muchas veces a sus conciertos, siempre que estaba más o menos cerca y que yo podía, ¿no? Sí, bien, bien. Y después de estudiar con él, ¿cuál fue el flujo? ¿A dónde la llevó el viento? No estudié nunca con nadie más. Con nadie lo más. Que es bastante contrario a lo que están haciendo hoy en día los jóvenes pianistas, que van a masterclasses por todos lados para poner un montón de nombres en su currículum. Y la verdad es que yo doy muchas masterclasses también, así que no debería hablar mucho contra eso. Ajá. Pero la verdad es que tiene un aspecto a veces muy superficial, porque claro, imitan un poquito a uno, un poquito al otro, y en vez de desarrollar su propia personalidad. Yo pensaba en un momento dado, no que sabía todo, pero que me habían dado los medios para seguir adelante buscando, para abrir las puertas. Perfecto. ¿No? Y entonces no quería otras influencias. Sin duda, sin duda. Y además que seguía en contacto con él, siempre. Hasta poquito antes que falleciera. Ajá. ¿Y la pérdida y el duelo te...? Fue terrible, claro. Ajá. Y la última vez fue un teléfono muy largo que tuve
porque me empecé a inquietar, no tenía noticias mucho tiempo, entonces empecé a averiguar dónde estaba. Y por último me dieron su teléfono que estaba en Alemania y llamé y cosa muy extraña, en realidad es una experiencia que no me puedo olvidar porque él no era muy de hablar por teléfono y yo tampoco. O sea, Y siempre cuando hablábamos era para ponernos de acuerdo para una cita o para algo. Y esa vez tuvimos una conversación larguísima y me preguntó exactamente qué estaba haciendo y me dijo que tenía que hacer mucho más porque era muy importante para la música y me contó que él estaba un poquito nervioso porque no había tocado varios meses y le era muy importante el concierto que tenía que dar. Y bueno, conversamos realmente. Y después nos pusimos de acuerdo para vernos unas semanas después en Suiza, donde él hacía sus grabaciones. Ajá. Y no llegó. No. No llegó. Qué potente, qué intenso. Sí. Sí. Y en medio de esta carrera, ¿no? Esta carrera profesional, hobby, etcétera, después de seguir tocando, ¿cómo toca un pianista profesional? ¿Cómo se despliega? ¿Cómo va a los conciertos? ¿Cómo llega a los conciertos? Con susto. Claro. Porque a medida que uno avanza, sí, se es más consciente todavía de la responsabilidad que se tiene hacia lo que está haciendo y más encima hacia la gente que ya viene porque la conoce. Claro. ¿No? Entonces es un poco de no defraudar a ninguno de esos dos conceptos, ni a lo que uno quiere ya poder mostrar y a lo que esperan de uno. Okay. Así que yo creo que ese sentimiento de aventura que se tiene en cada concierto, yo creo que no se termina nunca. Y yo hice una vez un experimento, porque nunca he sido partidaria de tocar muchas veces y de tocar sobre todo muchas veces lo mismo. Cambiaba mucho de repertorio de un concierto a otro, ¿no? Y tampoco he hecho una vida loca de tocar 100 y tantos conciertos al año, nunca. También después le cuento por qué, porque bueno, yo tenía hijos y hice una vida normal en todo sentido, ¿no? Pero bueno, una vez vine a Chile y hice una gira muy grande, estuve desde Punta Arenas hasta Arica, porque no había venido durante 8 años. Cuando hubo la dictadura no vine. Perfecto. Y después me convencieron y llegué y me moría de ganas y llegué a Chile. Y entonces hice una gira enorme porque en esos entonces el Ministerio de Educación pagaba los pasajes y uno daba un concierto educacional en cada ciudad. Para la gente joven, lo que era una cosa muy, muy importante y muy linda. Y muy vanguardista, así como... Sí, excelente, y eso no existe ahora. Bueno. Y entonces las asociaciones de concierto, por supuesto, podían aprovechar esto para contratar también un concierto, lo que si no... Se perdía. Era muy difícil para todos ellos de estar pagando pasajes y todo lo demás. Claro. Y entonces toqué en un mes creo que 28 veces, porque yo hacía el mismo día el concierto educacional en la mañana y el concierto normal en la noche, ¿no? Y hice la experiencia de tocar siempre el mismo programa y elegí un programa muy difícil a propósito, para pensar qué pasaba cuando uno repetía así lo mismo tantas veces. Y la verdad es que no puedo decir que yo en el último concierto no me estaba entregando de la misma manera. Eso no sería cierto. Estaba igual porque, claro, los públicos son cada vez otros, las salas son distintas y aquí en Chile los pianos también son muy distintos, según donde. Seguro. Pero hay una tal seguridad que se instala después de repetir tanto lo mismo, que ese sentimiento de aventura, de cosa que uno está siempre como en la cuerda floja, ¿sí? Ya no está. No está.
Y eso produce, yo creo, una seguridad excesiva. De más. Que uno está tan tranquilo que no digo que sea como ir a la oficina, pero se parece un poco. Se parece un poco a un trabajo más mecánico, sí. Qué potente. ¿Y esa gira comenzó en el sur y terminó en el norte? Me parece. Ya esos detalles, sinceramente, no me acuerdo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Sí. Y si pensamos en los autores, los creadores, ¿cuáles son los creadores que esa es una pregunta que no me gusta mucho contestar. Ya, entonces no la No, sí le puedo explicar por qué. Porque me siento infiel. Porque en el fondo siempre lo que estoy tocando es en ese momento lo que más me gusta y lo que más me emociona. Sí. Entonces, a pesar de eso, por supuesto que uno tiene compositores con lo que es más fácil mejor sentir afinidad. Y eso cambia también según los momentos de la vida. Hay momentos en que uno está más cerca de un compositor que de otro. Pero algunos que yo me he sentido siempre cerca, por ejemplo, es Beethoven, ¿no? Sí. Y creo que las cosas más importantes que he hecho ha sido con su obra. Porque he tocado las 32 sonatas en una integral de 8 conciertos, 13 veces. Y eso, prepararlo ya es una experiencia extraordinaria. Y hacerlo y tener el contacto con el público que vuelve y que escucha las mismas, o sea, las obras del mismo compositor y que se siente una evolución, es una cosa maravillosa. Y eso me alegro mucho de haberlo hecho porque es muy difícil, pero es una experiencia única. Sin duda, sin duda. ¿Y qué valor tiene el público? ¿Cómo se vive esto del público? Mucho valor tiene el público, porque yo estoy convencida que hay algo muy difícil de explicar, pero hay un diálogo que se establece con cualquier público y uno nunca siente exactamente lo mismo en dos lugares. Y a lo mejor eso es influido por un grupo pequeño de personas, no sé yo, es algo que no se puede definir. Perfecto. Pero no sé cómo es que se siente si uno está relacionándose y si hay un entusiasmo y un apoyo y reciben el mensaje o lo reciben menos. Perfecto. Y eso es claro. Y no es solo con los aplausos que se siente, porque los aplausos son muy distintos entre un público como en Argentina, que gritan y aplauden. Y la primera vez creí que había pasado algo, porque ya no sabía qué más hacer en el escenario para saludar, ¿no? La primera vez que me pasó. Y en Japón, que aplauden así suavecito, no de una manera muy discreta, hasta el final del concierto. Ahí sí. Pero en el medio hacen unos aplausos así como las cantantes aplauden una a otra. Sí, qué potente. Pero así que no es eso. No es eso. Hay públicos distintos, qué sé yo, en Holanda la primera vez que toqué quedé impresionada porque se paran. Todo el público de pie aplaudiendo, ¿no? Y otros públicos gritan mucho más y no se paran. Así que no hay una cosa fija. Pero algo se siente de repente uno ve más sonrisas o ve unas lágrimas. Sí. Y eso es importante, o sea, eso es lo que no se tiene en este momento con los conciertos online. Y es algo que influye, yo creo, a la larga también en la manera de tocar. Sí. O sea, es irreemplazable. Los cuerpos son irreemplazables. Sí, y eso es importante que lo sepan las personas también por los niños, porque no es lo mismo hacer a un niño escuchar música. Está muy bien que lo hagan escuchar música en la radio o en un CD, por supuesto, no es que me parezca mal, pero llevar a un niño a un concierto es otra cosa. Otra cosa, sin duda, sin duda. Sí. Edith, y la importancia del cuerpo humano ahí en relación con el instrumento. Es mucha, por supuesto. Y creo que, bueno, eso también es variado, ¿no? Hay distintos tipos de músicos y manera de sentir, pero yo creo que el sentir con el cuerpo, la música es muy importante. Y por ejemplo, yo me acuerdo
de muy chiquita que me llevaban a jugar a una plaza. Yo creo que era la Plaza Ñuñoa, donde había uno de esos kioscos que hay para las bandas. Y ponían música, y música como valses de Strauss y cosas así. Y yo bailaba, pero feliz, ¿no? O sea, no podía resistir. Siguiendo la música. Siempre me gustó mucho, y claro, tuve clases de danza rítmica de chiquitita, hasta, no me acuerdo, hasta los 11, 12 años, y me era muy importante. Y yo creo que eso de aprender a sentir con el cuerpo ayuda también en la expresión al tocar un instrumento. Y el Raúl decía también que los músicos deberían todos bailar. Bailar. También bailar. Sí. O sea, el ritmo en el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se acopla el cuerpo con el instrumento? Eso hay distintas maneras porque, claro, los cuerpos son muy diferentes. Sí. Yo soy chica, ¿no? ¿Ya? Y no me acoplo de la misma manera que mi marido, que es mucho más grande y que es corpulento. y claro, uno adapta, pero la manera de utilizar el peso y los músculos es sumamente importante y lo influye demasiado si una persona es liviana y chica o lo contrario. Perfecto. O sea, el peso que tenemos como mujer es perfectamente suficiente para tener cualquier sonido. Perfecto, ¿no? Genial. Sí. Ahora me voy a ir a otro lado, así como Edith. Quiero preguntarle cómo se articula esta tremenda disciplina con el desarrollo de ser mujer. Bueno, en cierto modo en la infancia yo creo que se desarrolla igual si uno es mujer o si uno es hombre, seguramente. Sí. No creo que haya ninguna diferencia. Ajá. Y después, por supuesto, cuando una mujer quiere tener hijos, y todos... A mí siempre me preguntan si me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer. Y no, en absoluto, profesionalmente. Pero uno se discrimina sola, porque tiene límites. Con un niño que se enferma, bueno, la cabeza está ahí. La cabeza está ahí, sí. Y eso yo creo que no se puede cambiar. Ajá. Y además el factor tiempo, por supuesto, y dedicación, que hay una cosa que se hace un orden de valores que uno no puede cambiar tampoco y que yo no tuve ningún interés en cambiar. Y por más que uno se organice, sí, de todas maneras es más difícil. Yo creo que para un hombre es más fácil separar las cosas. Perfecto. Y tener en la casa una señora y unos niños, ajá, y él en el momento en que está haciendo su profesión, su trabajo, como que cierra algo. Y yo creo que, no sé, tengo la impresión que para nosotros eso es más difícil. Es más complejo. Sí. ¿Y cómo fue este diálogo entre el desarrollo del piano y el desarrollo de la maternidad? ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿cuántos niños tienes? 3 niños. Ahora tengo 6 nietos. Ahora 6 eso nietos. Eso es mucho más fácil. Eso no me ha discriminado en absoluto. Genial. Mire, depende también de la suerte de los hijos. Claro, porque hay niños, por ejemplo, mi segunda hija, desde chiquitita jamás me dio un problema para estudiar porque le ponía el corralito, sí, amarrado a la pata del piano. Ay, genial. Y ella jugaba ahí. Y claro, yo con mucho cuidado, cada hora paraba, me la sentaba en la falda y ella tocaba y pulsaba las manitos y decía Ravel, decía. Como su mamá. Sí. Y bueno, es pianista ahora. Es pianista, ¿cómo no? Mientras que la mayor, bueno, ella estaba saltando todo el día y era más difícil. Sí. Depende también un poco de eso, ¿no? ¿Y el Pero número 3? En el fondo, fíjese que la mayor parte del trabajo uno lo hace en casa. Entonces yo después de unos años, porque al principio también hay que construir muchas cosas, sí, pero después de unos años ya pude tener un poco de ayuda. Perfecto. En Suiza, porque es más difícil tener ayuda allá, sí, en Europa que aquí, ¿no? Y en ese momento
yo estaba en la casa, o sea, si pasaba algo, si oía un ruido y un llanto, estaba ahí. Perfecto. No es lo mismo que si tienes que ir, si una doctora que tiene que ir al hospital y ya. Sí. Así que en ese sentido encuentro que a lo mejor es un poco más fácil. Y claro, los viajes son muy complicados. Ajá. Y yo me acuerdo haber viajado, entonces no habían celulares cuando mis hijos estaban chicos, y haber telefoneado mucho y haber preparado antes de irme que se hace frío le pone esto, que se hace calor le pone el otro, que tal día que coma tal cosa. Ay, es difícil. Y a mi hijo le llevaba autitos de regalo y al fin del año, si uno miraba la colección de autitos, podía saber cuántos conciertos había hecho. La fila de autitos. Sí. Pero yo estoy segura que tener una vida así, digamos, normal, con todo ese afecto y problemas y todo, supongo que también enriquece la personalidad de uno y lo que uno puede dar y entender en la música. Perfecto. ¿No? Sí. Así que creo que se puede llegar a un equilibrio con eso y que sea más bien positivo. Sin duda. Que si uno hace una vida renunciando a todo eso y queda a lo mejor con una frustración. Con pendientes, ¿no? No, sí. Puede pasar, no sé. Sí, sí. Claro, el mundo ha cambiado mucho, así que ahora debe ser todo eso un poco diferente. Pero esa fue mi experiencia. Perfecto, sí. ¿Y qué decía su mamá mientras usted se iba desarrollando como pianista? A ver, por supuesto que a ella le era muy importante también porque se le juntaban dos cosas, la alumna que era buena y la hija. Sí. Entonces, la verdad es que yo creo que ponía cuidado en tratar de no adularme nunca. Ya. Era más bien siempre crítica. Y yo no sé si eso estaba bien o no, pero en fin, así fue. Era. Mientras que mi papá, que era un gran músico y que me enseñó mucho también, pero él tocaba viola, no tocaba piano. Yeah. Pero yo aprendí muchísimo con él. Él sí que de él me acuerdo haber tenido felicitaciones así después de un concierto que no se me han olvidado nunca por las palabras que encontraba, ¿no? Ay, sí. Y eso también es importante. Sin duda. ¿Y qué decía él? Bueno, cuando le gustaba, en primer lugar, casi no necesitaba decir nada porque se le veía en la cara, ¿no? Sí, sí. Y mamá era como que ella, estaba como más claro, pendiente ella de la no sabía mucho si ser mamá o ser profesora y trataba de hacer lo que ella pensaba que era lo mejor, ¿no? Pero era muy exigente, por supuesto. Qué difícil para ella y para usted, ¿no? Sí, y yo me porté mal al final, ya como alumna, porque claro, era una edad a los 17 años, 16, 17, que uno de todas maneras se pone difícil como hija, ¿no? Entonces me decía que estaba tocando suave y yo golpeaba después. Me decía que estaba tocando muy suave o muy fuerte y no se oía. O sea, terrible. Así que yo creo que cuando me fui, la parte profesora debe haber estado muy aliviada. Ah, bien. La parte mamá no, estaba muy preocupada. ¿Y usted tenía más hermanos? ¿Tiene más sí, hermanos? tengo un hermano que violonchelista. Violonchelista, genial. ¿Y cómo es el diálogo entre un violonchelo excelente, y el pero piano? hemos tenido un camino muy diferente. Bueno, él tiene un gran talento, también fue a Europa, también ganó concursos, fue primer cello en las orquestas más importantes de Suiza, pero volvió a Chile, fue profesor en la Universidad Católica y aquí tenía el trío Arte que tocó por todos lados. Pero él, cuando se jubiló en la Universidad Católica, dejó de tocar también. Y está muy contento, así que será una buena decisión porque él está muy bien. Pero para mí es muy difícil de entender porque yo lo que menos quise, o sea, cuando me jubile me muero. Por supuesto. Sí, qué intensidad, ¿no? Sí. Bien. Y Edith, la docencia,
creo que es lo más importante finalmente que he hecho. He enseñado mucho, en muchos niveles y muchas edades, porque en Suiza creé una escuela también. Ya. Y tuve alumnos a veces que empezaron conmigo a los 6, 7 años y que estudiaron conmigo hasta el diploma final. ¡Qué potente! Y bueno, y claro, eso fue sobre todo al principio de la escuela. Después tenía sobre todo alumnos profesionales, pero como yo quería también ser muy justa con los otros profesores que estaban enseñando a niños, siempre tuve un alumno como de cada nivel, para acordarme cuán difícil era. Porque si no, uno empieza a decidir, ¿por qué no le dijeron esto? ¿Por qué no se arregló esto? Mientras que si uno también lo está haciendo, tiene más comprensión, ¿no? Perfecto. Y además que me encanta enseñar. Me gusta mucho y creo que es muy importante la enseñanza de la música, porque se toca una parte muy íntima de los jóvenes, sí, que en otras experiencias no existe, porque esto es totalmente individual y el contacto con el profesor es otro que en un curso colectivo, por supuesto. Y además que como cada uno es diferente, entonces si no hay una cierta afinidad con el profesor y se puede entender lo que cada uno necesita y el camino que tiene que seguir, no funciona. No funciona. ¿No? Sí. Y es muy lindo ver cómo se desarrolla una personalidad de un joven y que se lo puede ayudar y darle lo que le han enseñado a uno y lo que uno ha descubierto también con la experiencia. Claro, sí. Y creo que el hacer música para todos los seres, no solo para los que van a ser músicos, creo que enriquece no solo espiritualmente, sino que ayuda a abordar mucho mejor todas las otras experiencias que del trabajo que uno haga. Perfecto. O de lo que esté aprendiendo. Y eso lo han probado científicamente actualmente. Así. En clases paralelas, con una hora de música en vez de una hora de otra cosa. Y los que tenían la hora de música tienen mejores notas en lo demás. En lo demás. Y claro, además socialmente es muy importante, porque se ha probado en Chile también con la creación de las orquestas juveniles. A veces en ciudades muy aisladas o en pueblecitos chicos, en que los niños que si no hubieran tenido ninguna ocasión de aprender música, van a tocar, y los padres que a lo mejor nunca habían ido a un concierto, van y se arreglan y escuchan a los niños y están juntos, y yo creo que eso es sumamente importante. Tremendo, ¿no? Sí. Sí, emocionante. Y claro, antes en Europa, más que aquí a lo mejor, pero igual hacían mucha música de cámara en familia. Tocaban mal o bien, da lo mismo, pero durante horas estaban haciendo algo todos juntos, lo mejor posible. Claro. Y ahora está cada uno con su tablet o sus cosas mirando algo diferente. Sí. Y ni saben lo que están pensando los otros. O sea, indiscutiblemente que el contacto y las relaciones familiares han cambiado. Así es. Sin duda. Y en ese sentido, ¿cómo es la relación? Estoy pensando en la orquesta, con el director. Bueno, es distinta para mí que voy como solista. Sí. Por supuesto no tengo la misma relación con el director de orquesta que los músicos que están sentados ahí siempre, y que tienen todos los ensayos. Y que tienen que ser obedientes. Sí. Yo como solista trato de entenderme bien con el director, pero no tengo por qué ser obediente. Es el que tiene que ser obediente también. Así que es muy diferente. Pero de todas maneras, cuando hay una afinidad de concepto y de sensibilidad con el director, el hacer música es otra cosa. Perfecto. Que cuando se siente que simplemente hay que tratar de estar juntos lo mejor posible. Ay, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué ha significado ser solista? Es una maravilla sentir ese cuerpo
campo enorme de música, ¿no? Ajá. Y trabajar en conjunto y dialogar con eso es una experiencia muy linda. Y la primera vez que toqué con orquesta, yo tenía 13 años, y toqué con un director extraordinario que era Hetman Scherchen, que en esa época se quedaban en Chile un mes, o sea, dirigían 4 conciertos de la Sinfónica. Qué lindo. O sea, tenían una relación mucho más profunda y enseñaban mucho más que ahora que están todos apurados y vienen 3, 4 días y ensayan lo que la orquesta, si posible, ya conoce, y viene el concierto y se van. No hay ese contacto que había antes, que eran verdaderos maestros, ¿no? Sí. Bueno, y Scherchen me escuchó tocar, porque mi mamá estaba tocando, era clavecinista mi mamá, y estaban ensayando y me pidió que le tocara algo, y inmediatamente me dijo un montón de cosas. Y cuando me iba yendo me dice, ¿tocas algo con orquesta? ¿Sabes algo con orquesta? Y yo le dije, sí, he estudiado un concierto de Mozart, tal y tal. Y me acuerdo muy bien. Y al día siguiente me llamaron de la Sinfónica, que me quería tener como solista 2 semanas después. Y estudié con él, por supuesto, me hizo ir y me enseñó mucho trabajando ese concierto con él. Y llegué al primer ensayo y el primer movimiento, ningún problema, muy bien. Y empezó el segundo movimiento, donde empezaba la orquesta sola. No mucho, un tramito. Movimiento. Y yo lo encontré tan maravilloso esto que se me olvidó completamente que yo tenía que hacer algo. Y me quedé mirando así embelesada. Se dio cuenta, me miró y en mi cara debe haber entendido lo que me pasó. Porque se sonrió, el que era muy enojón, era muy difícil como persona, pero no. Ahí fue de una comprensión, una gentileza increíble. Me miró, se sonrió, hizo así, empezó de nuevo y todo funcionó perfectamente. ¡Qué lindo! ¿Y cuántos Pero años yo lo hay? encontré que era algo tan maravilloso, estaba tan emocionada que no sentí para nada que algo había que hacer ahí. como tocada por la orquesta. Sí, y claro, con el tiempo uno se acostumbra, pero lo goza igual. Lo goza igual, sí. Y esto de ser solista y tocar con orquesta y tocar sola. Es muy diferente. Es muy distinto. Es muy diferente, claro. Bueno, y música de cámara es otro aspecto más, es una maravilla también la música de cámara, porque en el fondo tiene algo de ideal, que uno se junte a 3, a 4, a 5 y a expresar lo que más quiere, tratar de expresarlo junto y sentir que se está haciendo una unidad y produciendo algo así. Y yo creo que ese hecho de sentir esa armonía es lo que hace que para el público también sea algo tan impresionante, porque en el fondo es lo que uno busca en la vida, ¿no? Sí, eso es. Edith, y me voy a ir un poquito antes, que es como, y antes de entrar a escena. Uy. Antes de entrar a escena hay siempre un instante en que uno se dice, ¿y por qué me he metido en esto? Con todo lo que a uno le gusta, porque me encanta tocar en público. Y me encanta lo que toco también, porque lo elijo yo en el fondo. Tampoco toco, es muy raro que me pidan algo que no me gusta, y lo he hecho muy pocas veces en mi vida, porque creo que eso es un poco falso. Así que trato de, mi repertorio en general es obras que yo elijo, ¿no? Ajá. Y a pesar de toda la ilusión que uno tiene cuando tiene un concierto y voy a tocar esta obra y se muere de ganas, pero llegaba el momento de decir, ¡ay! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me meto en esto? Y yo creo que es bastante general eso, creo que no tiene nada de original lo que estoy diciendo. Me imagino, sí, intenso igual. Pero en el momento en que uno se sienta y empieza, cambia todo. Y a veces también se acaban los nervios porque uno se entrega a lo que está haciendo y lo pasa bien en realidad. Y mientras mejor lo pasa uno, creo que mejor resulta, o sea, mejor se recibe. Ah, bien. Sí, sin duda. Edith,
quiero irme a sus gestaciones. ¿Cómo fue estar embarazada de sus hijos? A propósito del cuerpo y de tocar con... Ay, pero eso es, yo creo que no es nada de diferente. Yo creo que es una maravilla sentir que uno tiene una vida dentro, que además hay tanta curiosidad de ver qué va a hacer, ¿no? Sí. Y nunca, yo tuve muy buena salud, no tuve nunca problemas durante el embarazo. En general toqué la primera vez, yo creo que 3 semanas antes. Ay, todavía estaba tocando y en gira y de todo. Tenía 21 años también, 21 ¿no? Claro. Años, sí. Eso facilita un poco, pero nunca tuve verdaderamente problemas, así que no pude tocar muy hasta el final, y más bien tuve problemas después porque me tenía que apurar para ir a alimentarla. Claro, bien, sí. Y a propósito de la importancia de la música, es como en este tiempo en que los cuerpos han estado como más replegados a propósito de la pandemia, ¿verdad? Y este otro contacto, que es un contacto más de imágenes. Sí. ¿Cómo se ha vivido esto? Ya sé que de alguna manera lo tocamos, pero me importa esto de ponerlo en perspectiva, ¿no? Sí, bueno, para mí ha sido muy difícil pasar tanto tiempo sin un concierto, al punto que algunos músicos me decían hace poco que sentirse de nuevo en un escenario es como si uno empezara un poco de nuevo, o sea, la aventura de la que hablaba al principio es mayor. Okay. Porque claro, hay un cierto acostumbramiento y sobre todo uno gana confianza en algo que le ha ido bien, entonces lo va a hacer de nuevo y el miedo, entonces la confianza es mayor, ¿no? Y claro, cuando se deja tanto tiempo es delicado. Yo no sé, ahora realmente todavía no he tenido esa experiencia. Debe tener un concierto en vivo. Pero seguramente que lo voy a sentir eso también. Ajá, sí. Hay una falta. Y yo he hecho pocas cosas online porque la verdad es que no me atrae mucho. Y claro, uno estudia, hay un repertorio enorme en el piano, así que eso no se termina nunca. Siempre me van a quedar obras que todavía quisiera estudiar, ¿no? Pero al estudiar uno hace un plan según lo que tienes delante. Si tengo tantas obras de piano solo y los conciertos y esto, entonces uno estudia con un cierto plan. Yo me levanto y sé qué es lo que voy a hacer en el piano, porque no es infinito el día y las horas que uno puede hacer. Entonces, bueno, voy a estudiar, tengo que hacer tal programa y después el otro, y preparar tal obra, y esta ya le he tocado, entonces necesita menos tiempo, y esta no, entonces esta obra es más nueva, tengo que poner... No es cuestión de llegar y sentarse al piano y hacer cualquier cosa, o de enfocarse en una obra y olvidar todo lo demás. Hay que tener un plan, ¿no? Bueno, eso se los trato de enseñar a los alumnos, no me resulta siempre, porque hay gente que le cuesta mucho planificar, pero en mí es muy fuerte eso. Yo, incluso cuando era estudiante, apuntaba. Llegué a tal parte, entonces mañana tengo que empezar ahí y no de nuevo en el principio, ¿no? Perfecto. Y creo que es muy importante. Lo que contaba, por ejemplo, de las sonatas de Beethoven, para estudiar 32 sonatas y tenerlas todas listas, no se puede hacer cualquier cosa cada día. Entonces hay que clasificarlas y saber, estas están en tal sección, necesitan tanto tiempo y se acabó el tiempo y tengo que hacer la otra. No me puedo quedar ahí buscando más y más, porque uno puede pasar todo el día en una si quiere, ¿no? O sea, ahí la planificación es esencial, o sea, si no es imposible. Sí. ¿No? Sí. Y claro, en esta circunstancia en que en el fondo llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué voy a planificar ahora? Porque no hay ningún programa fijo por delante. Claro. Entonces es una sensación muy, en el fondo un poco frustrante y peligrosa también, porque se puede decir, no hay nada que hacer,
Y yo creo que a más de alguno le debe pasar. Entonces, ¿y para qué voy a estudiar tanto? O se ponen a tocar cualquier cosa por entretenerse un poco. Pero es muy peligroso eso también. Sí. Entonces, es peligroso optado porque se puede perder. Claro. Se pierde la disciplina. Se pierde la disciplina. Y el contacto, no es solo una cuestión de la técnica, porque por supuesto que eso también es importante, que hay que tener los músculos en orden, ¿no? Claro. Pero eso se pierde menos que la capacidad de concentración. Que uno está acostumbrado a pasar un cierto número de horas concentrado, trabajando, y cuando se está así volando, incluso después de las vacaciones, ¿sí? Si uno ha tomado vacaciones, que yo eso lo he hecho los últimos años, antes ni tanto, ¿no? Se necesita 2 o 3 días para trabajar realmente con la concentración que se requiere, como para volver a estar a punto. Claro, ¿no? claro. Y entonces eso yo creo que la pandemia puede tener una influencia en ese sentido. Yo he optado por, justamente aprovechado, digamos, para aumentar el repertorio con ciertas obras que siempre quería hacer y que no había podido, que no había tenido el tiempo. Perfecto. Así que eso también es lindo. Lindo, sí. Pero he hecho pocas cosas. Yo he hecho una grabación para el SEAC, otras 2 grabaciones así. Ahora tengo que grabar para una serie de conciertos que se llama Paisajes Sonoros, que van a ser en Valparaíso. Y que los organiza una amiga, exalumna mía. Y como no he podido hacer la serie por todo esto, entonces he hecho conciertos online. Bien. Y para ella voy a grabar ahora en agosto un programa. Pero no es para nada lo mismo, pero es una manera de mantener el contacto con el público, con un poquito de nervios también, sí. De preparar algo y una grabación, hacerla así sin interrupción y como si fuera un concierto. Como si fuera un concierto. Pero se siente muy solo, ¿no? Ay, sí, sí. Como la ausencia del público, claro. ¿No? Sí. Y el tiempo, ¿qué significa el tiempo, Edith? Eso es una pregunta que yo creo que se están haciendo muchos escritores y filósofos desde hace muchos siglos. Y claro, el tiempo, imagínese, el tiempo es tan distinto si estoy tocando y estoy en otro mundo un poco, que si estoy preparando una comida que necesita 20 minutos de reloj para no quemarse. Nada que ver. Nada que ver. No, uno pierde la noción del tiempo o tiene otra en el momento según lo que está haciendo. Así que... y el tiempo también, claro, en experiencia. A lo mejor quería decir eso. ¿Cómo? Yo lo abro. Porque puede ser el tiempo de es muy extraño, claro, porque hay cosas importantes. El tiempo yo creo que hay que respetarlo. A los alumnos les digo que hay que respetar que la comprensión y el trabajo necesita tiempo, calma, paciencia, que no hay que querer hoy el resultado. Perfecto. Además de que algo tan infinito, la búsqueda que uno hace con una obra, que la puedes haber tocado 50 veces y después tomas la partitura y dices, ay, ¿por qué no habré hecho así? ¿Por qué no vi este detallito? ¿Por qué este puntito ahí? ¿Qué significará? Y uno puede empezar de nuevo, ¿no? O sea, no se acaba nunca porque siempre somos más chicos que una gran obra. Sin duda. O sea, estamos a su servicio, ¿no? A su servicio, sí. O sea, eso es muy especial, claro, en la música. Y creí que tenía un collar aquí. Me estaba y era el micrófono. Sí. Y el tiempo de la vida, Edith. El tiempo de la vida, también eso es elástico. Elástico. Sí, y mi vida ha sido bastante larga y muy llena de todo
todo, porque como la vida de todo el mundo, o sea, momentos lindos, momentos terribles y maravillas de contacto con grandes personalidades y alegrías viendo crecer los niños. Ajá. Y mucho contacto con la naturaleza en muchas partes, sí. Viendo cosas hermosas en el mundo. Ajá. Y yo siempre he pensado que hay un equilibrio entre los barrancos y las montañas. Entre los barrancos y las montañas, sí, sí, bien. Y que uno no vive más de lo que puede soportar. Perfecto. Y me cuesta imaginar la vida sin la música. Claro. Eso tengo que reconocer que me sería difícil. Okay. Sí. Mi papá murió muy joven, porque murió a los 61 años, y él tocaba cuarteto, el Cuarteto Chile, yeah. Y fueron en gira a México, ajá. Y murió en el escenario, tocando. Y por supuesto para nosotros eso fue espantoso. Yo estaba en Suiza y es un shock, ¿no? Terrible. Terrible. Y un duelo muy difícil de hacer, además porque es tan lejano y no se vive. Sí. Pero reconozco que para él debe haber sido una muerte extraordinaria porque hizo lo que más le gustaba hacer. Ajá. Y así se murió, ¿no? Sí. Sí. Y yo entiendo eso en cierto modo muy bien. Ajá. Bien. O sea, en la música murió él. ¿Y mamá? No, mi mamá murió de una edad mucho más grande. Más grande. Y bueno, ella enseñó también a 2 o 3 meses antes de morirse. Yo creo todavía estaba haciendo clase. Pero ella le era, creo, más importante, sobre todo en los últimos años, el aspecto pedagógico le era lo más importante. Ella creó la Escuela Moderna de Música y escribió libros para la pedagogía, para los niños. O sea, ella era una pedagoga increíble hasta muy tarde. Ajá, bien, bien. Y la sensación de ir en la música, yo pienso en esto de la sensación de ir en la música, pienso en los silencios de la música, la escucha, Edith. La escucha. Claro. Bueno, y esa es otra cosa que hoy en día es complicada, porque para oír música hay que tener silencio. Y hoy día encontrar el silencio no es fácil. No es fácil. Y la gente no está acostumbrada al silencio y le tienen como miedo. Entonces, siempre hay algo prendido, una música atrás, un ruido, y a veces tan fuerte que uno se imagina cómo piensan, porque con ese ruido. Claro, y si se pasean en un bosque con audífonos y un aparato y no oyen jamás un pajarito, no sé qué pasa en el paseo del bosque, ¿para qué sirve? Sí. Y bueno, cuando uno ve pasar un auto con las ventanas cerradas y oye tan fuerte lo que están oyendo en el auto, que a uno le molesta que va caminando afuera, entonces piensa que esa gente es incapaz de escuchar realmente algo. Y eso pasa desde chiquitos a veces. Entonces, claro, todo eso va contra la concentración que necesita de entregarse al sonido. Ah, sí. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es la importancia de la naturaleza? Enorme, porque finalmente yo creo que no hay ningún compositor que no haya estado influido por la naturaleza. Okay. Bien. Y unos más que otros, y también según las épocas, porque efectivamente los compositores contemporáneos yo creo que les debe costar más tener un contacto con la naturaleza por la manera en cómo vivimos. Ajá. Estamos rodeados de ruido y de agitación, y el mundo se ha globalizado mucho, porque siempre han habido guerras, pero ahora parece que estamos todos metidos en todo. Ajá. Cierto. ¿No? Entonces,
Es muy diferente y eso tiene que producir una creación muy diferente también. Sin duda, sin duda. Estamos terminando nuestra entrevista antes que nos muestres tu música, tu interpretación, Edith. Y yo quisiera preguntar, así como una pregunta que no sé desde dónde la vas a tomar, Edith, pero la profundidad. Quiero preguntar por la profundidad. La profundidad, a ver, creo que eso tiene que ver también con la manera de vivir. Hablemos de la profundidad no solo en el sentido de que si alguien es muy culto y ha leído mucho y ha visto mucho, pero la profundidad en el sentido de sentir lo que nos rodea. Ajá. Y de vivir también la cosa humana, las relaciones humanas. De una cierta manera, eso no puede ser que no nos ayude a entender el mensaje de la música. Perfecto. Okay. ¿No? Por eso que el problema actual de algunos músicos muy jóvenes que tienen éxito bastante pronto y que viven a la profesión a un ritmo que es casi inhumano, porque te puedes imaginar que si alguien da 160 conciertos en un año, los otros días está viajando. ¿Y cuándo vive? ¿Cuándo vive? Porque el día del concierto uno en general está concentrado en lo que va a hacer, no puede ir a hacer lo que se le dé la gana, no tiene que cuidar un poco su entorno y concentrarse, y después está muy cansado. Y las salas de conciertos se parecen un poquito todas, y los pianos son todos también sumamente parecidos, porque si no uno se equivoca. Y los hoteles, para qué decir, sobre todo la gente que está en ese nivel, ajá, va de un hotel al otro casi iguales. Bueno, y entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se siente algo distinto? Sí. Y eso yo creo que afecta la profundidad en la realización artística también. Perfecto. Qué importante. Sí. Sí. O sea, supongo, por eso que también los chicos ahora, por ejemplo, que se ve fenómenos en China, que uno ve en la televisión, que tienen 5 años y mueven las manitos para todos lados y hacen unas cosas que uno no entiende cómo. Bueno, esos niñitos los tienen poco menos que amarrados ahí para que les resulte. Oh. Eso no es milagroso, por más capaz que sean, sí, que aprenden muy fácil y todo. Efectivamente, yo he enseñado en China y tienen una gran capacidad de aprendizaje y además mucha disciplina y capacidad de trabajo. Pero esos niñitos chiquititos, así de por sí no les resulta eso. No. Hay un esfuerzo terrible atrás. Ajá. Y entonces, ¿quiénes son esos niños después? Si no han jugado nunca, si no han estado nunca corriendo en el pasto, ajá, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? Qué importante. Edith, muchas gracias por esta entrevista. ¿Nos tocarías algo? Algo cortito. Cortito. Cortito, bueno, que surja.
Bravo